tardes, una vez más y bienvenidos, amén, a este servicio, hoy 6 de febrero. Feliz mes del amor y de la amistad. Amén, dele felicidades al que está a su lado, feliz mes del amor, que viva el amor, que viva la amistad, amén. Y hoy estamos aquí y anoche reflexionaba y decía, porque he escuchado muchas veces que alguien me pregunta, ¿por qué cantan tanto en las iglesias? ¿No se han preguntado alguna vez ustedes eso? ¿Por qué cantan tanto? Y entonces pensaba yo en eso y cantamos porque la Biblia dice que cantemos. Cantad a Dios con alegría. Cantad y hacedlo bien. Y hay un versículo que es uno de mis favoritos en los Salmos y dice que cantemos, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Estamos aquí porque me ha hecho bien. Y vamos a cantar. Y todos los domingos, Dios mediante, seguiremos cantando. Y por eso es que en el cielo lo único que vamos a hacer es cantar y adorar, porque me ha hecho bien. Puestos de pie y comenzamos. Hoy te alabamos, Señor. Amén. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Juntos, aleluya. Y declaramos que tú eres nuestro Dios. Vamos todos. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos de él, hoy te adoramos, Señor.
Gracias, Señor. Gracias que nos permites estar aquí. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, a nuestro Señor. Sígale diciendo: Señor, yo estoy aquí para cantarte, para darte toda la gloria, toda la honra. Amén. Nuestro buen Dios. Vamos todos. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Vamos, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos. Amén, te adoramos, Dios. Nos rendimos a Él. Aleluya. Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te adoramos, Dios, a Jesús, a nuestro Cordero de gloria. Gracias, Dios. Y una vez más decimos: al que es digno. Amén. Se la aprendieron fuerte, vamos. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. ¿Qué vamos a hacer? Levantamos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos, te adoramos, Dios, a Jesús, Cordero, nuestro Cordero, aleluya, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén, el que vive por siempre, por los siglos de los siglos. Él es digno, amén. Y ese Cordero, como decía la canción, vino a darnos ¿qué? Entre otras cosas, libertad. Amén, libertad. Como en inglés, freedom. Libertad. A eso vino Cristo. Así que si usted esta mañana se siente todavía así, ¿qué me pasa? Que no puedo cantar. Jesucristo vino a dar libertad. Amén. Al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Vamos, gloria a Dios. Nos rompió las cadenas de la muerte. Aleluya. No somos condenados. No. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad.
me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Hay libertad. Aleluya. Somos libres. Gracias, Señor. Gracias por lavar mis pecados. Gracias por echar al fondo del mar mi maldad. Gracias, Señor, porque me permites olvidar el pasado. Gracias, mi Dios. Has roto nuestras cadenas. Gracias. Gracias, Padre amado, por Gracias. este privilegio que nos da, Señor Jesús, de venir aquí, Padre amado, a tu santo templo, a adorar y bendecir tu santo nombre, Señor Jesús. Padre, y dice tu palabra, Señor Jesús, que somos libres del pecado, Señor Jesús, que tú rompiste las cadenas, Señor Jesús, que ya no somos esclavos de esta carne, Señor Jesús, que aunque quiera hacer lo bueno, hace lo malo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender, Padre amado, que somos tus hijos, Señor Jesús, y que tenemos que tener una vida limpia y agradable ante ti, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste, Padre, al mandar a tu Hijo amado a la cruz, para venir a romper, Señor Jesús, con toda esa maldad que había en nosotros, Señor Jesús. Padre, venimos a entregarte, Señor Jesús, los diezmos y las ofrendas, Señor Jesús. Recíbalas con agrado, Padre. Bendice al dador alegre. Bendice al que no tiene también, Señor Jesús. Ayúdalo, Señor Jesús. Suple sus necesidades, Padre. Gracias, Padre, porque eres bueno y eres real. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse. Rosa, ¿puedes poner el coro otra vez? Rompió mis cadenas. Lo cantamos bien suave. Usted vino aquí para creer en la palabra de Dios y me encanta esa letra. La volvemos a cantar por última vez, por favor. Bien lento. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida. Amén, créalo. Somos libres. Amén. Echó mi maldad, lavó todo mi pecado. Amén. Me ha perdonado. Solo en el nombre poderoso de Jesús somos libres. Hay libertad. Amén. Amén. Que así sea. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor. La futura directora de adoración, ahí la ven. Gloria a Dios, muchísimas gracias al Ministerio de Adoración de nuestra iglesia por dirigirnos el día de hoy en adoración a nuestro Dios. Yo sé que estamos en un lugar diferente el día de hoy, ¿verdad? Pero mientras ustedes estaban cantando y mientras yo cantaba y cantábamos juntos, yo estaba pensando que en el mes de septiembre nosotros cumplimos 10 años como iglesia hispana. Y vamos, un aplauso para el Señor, ¿no? Bien que se oiga, pero que se oiga. Y qué lindo sería, ese viernes en la noche, el 9 de septiembre, vamos a tener un concierto en este mismo lugar.
Y el viernes y el sábado y el domingo vamos a tener predicaciones. No le voy a anunciar el nombre del predicador todavía. Pero qué lindo sería si nosotros en ese concierto del mes 9, el día 9, llenáramos por lo menos la planta baja de este lugar. Estamos hablando de aproximadamente 1,500 personas, porque en este templo caben 2,400 y dele, casi 2,500. Pero el balcón solamente caben 1,000. Si nosotros llenáramos la planta baja, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que tener una estrategia, ¿verdad? Si cada uno de nosotros nos comprometemos en traer 10 visitas, es lograble. Cada uno de nosotros vamos a entregar 10 boletos al concierto. Y si unimos a nuestra congregación, la congregación de la playa, habrá más de 1,500 personas en este lugar. Somos 15,000 y pico de hispanos en Bay County. Fácilmente podemos tener el 10% de la población hispana de nuestro condado en este lugar. Amén. 10 boletos cada uno. Yo me entrego a buscar mis 10 invitados. ¿Y usted? Qué lindo sería que llenáramos esta planta baja de este santuario para adorar en un concierto a nuestro Dios. Gracias por apoyarnos el día de hoy, y a todas las personas que nos ven en Facebook Live, les doy la bienvenida. Y estamos en un estudio de Primera de Pedro. Una última cosa que quiero mencionar antes que vayamos a la palabra de Dios. Pueden ir abriendo sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy terminaremos el capítulo 1, pero quiero darle las gracias a todos ustedes que ayudan y apoyan al ministerio radial de nuestra iglesia. Nosotros tenemos 2 programas de radio, Refrescando Vidas, que se transmite el sábado a las 10:30 de la mañana, hora del centro. Y tenemos mi programa, Lámpara es a mis pies tu palabra, que se transmite los domingos a las 6 de la tarde. Ahora, muchos de ustedes no saben que en el mes de enero, según el hermano Enrique, que nos da las estadísticas, nuestros programas tuvieron audiencia en más de 50 países del mundo por internet. Así que a ustedes que están ayudándonos con este ministerio, gracias. Porque si bien es cierto, la iglesia está pagando ahorita la cuota de cada programa, hay otros gastos que tenemos, los gastos de editar el material, de publicidad, en fin. Estamos metiéndonos de lleno en esto de la radio, y tenemos otro proyecto de una radio virtual en nuestra página de web, 24 horas al día. Vamos con todos los hierros, pero necesitamos el apoyo de ustedes. Cuando usted da una contribución para el ministerio radial, en primer lugar me lo va a dar es a mí, y yo le voy a prometer a usted que llegará al destino correcto para ese ministerio, y vamos a seguir alcanzando almas para Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a considerar los versículos del 14 al 25, y vamos a considerar los últimos 3 pensamientos que Pedro comparte con estos hermanos que estaban viviendo tribulaciones y problemas. Los últimos 3 pensamientos o rasgos que él comparte en este capítulo 1. Y el título del mensaje es La vida sin Cristo y la vida con Cristo. Y Pedro hace una comparación, o hace un contraste aquí entre la vida con Cristo y la vida sin Cristo. Así que vamos a estudiar hoy estos 3 conceptos, y voy a comenzar con el último, de primero por su magnitud y por la importancia que es. La vida sin Cristo y la vida con Cristo. Y vamos a examinarlos. Si usted no tiene su bolígrafo, levante la mano y uno de nuestros sugieres pondrá uno en sus manos. Si no tiene su bosquejo, levante la mano, que tenemos de todo. Y ahí en las sillas, al frente de las sillas, hay bolígrafos también disponibles. La vida sin Cristo y la vida
con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 25. Comencemos entonces con el primer punto, que es uno de los mensajes centrales del capítulo 1, porque recuerde, estos hermanos estaban viviendo tribulaciones, estos hermanos estaban pasando por pruebas, estaban pasando por angustias. Había persecución de parte del imperio romano, que no solamente quería acabar con la iglesia cristiana, no solamente quería apabullar a la iglesia cristiana, querían matar a esta gente. Ellos estaban, por ser creyentes, corriendo el riesgo de que hasta acabaran con sus vidas. Que yo sepa, nadie va a llegar a su puerta aquí en Bay County mañana para decirle: vengo, si usted es cristiano, vengo a matarlo. Gracias a Dios por la libertad que tenemos en este país. Y vamos entonces al primer punto. Número 1, Jesucristo, Redentor y Señor. Jesucristo, Redentor y Señor. Versículo 18 al 21. Vamos a comenzar con ese punto primero. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, punto número 1, y en su bosquejo podemos ponerlo: Jesucristo, Redentor y Señor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Y letra A en el bosquejo es: Jesucristo es el Salvador y nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte. Si usted conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted ha sido libre. Ya usted no es esclavo del pecado, y ya usted no tiene que preocuparse por una muerte, y estamos hablando de la muerte eterna. Jesucristo es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Dice el versículo 18 aquí y el versículo 19 que todos, o el versículo 18, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Desde la caída de Adán, nosotros, desde ese punto, nosotros nacemos con una naturaleza. Dice Pedro: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Es decir, cuando nosotros nacemos con una herencia de pecado, porque todos somos pecadores. Ahora, pero cuando tomamos la decisión de creer y recibir a Cristo en nuestro corazón por medio de la fe, dice la Biblia que somos rescatados, dice la palabra de Dios, del pecado y de la antigua manera de vivir. Es decir, cuando usted cree en Jesús, usted es rescatado de las garras del pecado. Ya usted no es esclavo al pecado, usted es una nueva criatura. Ahora, ¿significa, pastor, que nunca pecaremos? No. Hay una diferencia de pecar y ser esclavo del pecado. Dice la Biblia que cuando tomamos la decisión de creer y recibir a Cristo de corazón, el Señor entra a nuestro corazón y nos rescata del pecado. Nos libra de nuestra antigua forma de vivir. Pedro dice, y déjenme recordarles a ustedes, que este rescate no fue comprado, ni dice el versículo, ni con oro, ni con plata, ni con riquezas materiales. Es decir, no hay suficiente dinero, ni oro, ni plata en este mundo para librarnos a nosotros y comprar nuestra libertad del pecado. No lo hay. Nosotros fuimos librados y comprados ¿con qué?
con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Fue pagado un alto precio por nuestra libertad. Dice él, Pedro aquí, Jesús fue ofrecido, el cordero sin mancha ni contaminación. Jesús fue un cordero, y Pedro está hablando aquí más hacia los judíos en este versículo, cuando les recuerda y les presenta a ellos dos conceptos que ellos entenderían de su historia como pueblo escogido de Dios y como nación que fue liberado de la esclavitud cuando estaban en Egipto. En primer lugar, Pedro le presenta a ellos el concepto del siervo doliente en Isaías 53. Lo examinamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando leímos estos versículos en Isaías 53? Cuando la palabra y el profeta dijo con anticipación: mas él herido por nuestras llagas, por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos entenderían este concepto, los judíos, porque fue profetizado mucho tiempo antes que vendría un Mesías que no sería político, sino uno que dejaría su sangre, sufriría en la cruz del Calvario por pagar nuestra libertad. Era un concepto que por lo menos los judíos de las iglesias, recuerden que estas iglesias tenían judíos y gentiles, ellos entenderían. La segunda o el segundo concepto que es mencionado aquí es el concepto de la imagen del Cordero Pascual de Éxodo 32, de Éxodo capítulo 12. La cultura judía conocía su historia y por lo tanto recordaban siempre aquella noche memorable cuando dejaron atrás la esclavitud de Egipto, y cuando se mandó a los israelitas, ¿se acuerdan? En Éxodo 12, que pusieran la sangre de un cordero sobre los dos postes de la puerta y sobre el dintel de cada puerta, para que cuando pasara esa noche el ángel de la muerte para matar a los primogénitos de los egipcios pasaría por alto a aquellos que tuvieran la sangre en los postes y el dintel de la casa. Es decir, ese cuadro del Cordero Pascual contiene dos ideas gemelas: la salvación de la esclavitud y la liberación de la muerte. Es decir, esos dos cuadros, la del siervo doliente y el cuadro del Cordero Pascual, eran entendidas como ellos, de que ellos habían sido liberados de la carga del pecado, liberados de la esclavitud al pecado y liberados de la muerte. El ángel de la muerte no tocaría a aquellos primogénitos israelitas en cuyas casas había la sangre del cordero. Eso significa que nuestras vidas están cubiertas con la sangre del cordero, y el diablo no nos va a tocar. Somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres de la muerte. Y usted mira, pero pastor, todos vamos a morir. Sí, pero ahí estamos hablando de la muerte espiritual y la muerte eterna. Nosotros pasaremos la eternidad con el Señor. Entonces, letra B: el propósito eterno de Dios está personificado en Jesucristo. Versículo 20. El propósito eterno de Dios está personificado en Jesucristo. Mira lo que dice el versículo: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, antes de la creación del mundo, Jesucristo fue predestinado para la obra que se le encomendaría. Su propósito redentor no fue una salida del paso o una salida de emergencia a la que se vio obligado Dios porque el hombre pecó. Estaba ahí desde el principio, desde antes de la creación. Ya Dios sabía, porque Dios todo lo sabe, omnisciente, que el hombre iba a meter la pata. ¿Cuántos de nosotros
Sabemos cuando nuestros hijos comienzan a volar solos. Y muchos de ustedes que tienen hijos pequeños, esperen poquito. Agárrese duro cuando lleguen sus hijas a la adolescencia. Nosotros que somos padres. Ay, papá, ahí provoca salir corriendo. Espere, agárrese duro. ¿Sabe una cosa? Que a veces nosotros los padres sabemos, antes que ocurra, sabemos que los muchachos van a meter la pata. ¿Cierto? Sabemos que los muchachos, y ustedes no la metieron también. ¿Cuánta broma no le echamos nosotros a nuestros padres? Pero déjenme decirnos, nuestros padres son unos aviones y ellos sabían, antes que metiéramos la pata, que íbamos a meter la pata. Dios sabía, dice el versículo, que había destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postrero tiempo, el amor que Él tendría para nosotros. Mira, aquí se presenta a Dios como redentor antes que creador. Siempre pensamos primeramente en Dios como creador y después pensamos en Él como redentor. Pero aquí dice que lo presenta primero Pedro como redentor antes de creador. Eso significa que tenemos un Dios que siempre nos ha amado. Tenemos un Dios que siempre su plan ha sido rescatarnos de las barbas del pecado. Nada, ninguna actuación nuestra agarró a Dios desprevenido. Letra C. Y esto es muy importante, hermano, en nuestro estudio expositivo de este capítulo. Dice el versículo 21 que Jesucristo es también el que resucitó, el que triunfó y el quien Dios dio la gloria. Eso es un punto bien importante en el versículo 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si usted estaba dormido, despiértese un minuto. Porque sabe que los pensadores del Nuevo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento nunca separan la cruz de la resurrección. Rara vez piensan en el sacrificio de Cristo sin pensar en su triunfo. Mira lo que escribe el escritor Edward Rogers, que a mí me gustan algunos de sus libros. Y dice el escritor Edward Rogers, y lo cito textualmente: hay algo equivocado, sutil y trágico en cualquier énfasis que se haga de la agonía de la cruz que pudiera nublar la gloria de la resurrección. Cualquier sugerencia de que lo que aseguró la salvación del mundo fue el dolor soportando pacientemente más que el amor triunfador de la vida sobre la muerte es equivocado. Los dos son inseparables. Es decir, no podemos separar la agonía que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. No podemos separar eso de la victoria que tuvo sobre la muerte en la resurrección. Amén. Jesús venció el aguijón de la muerte, triunfó y tuvo victoria sobre la muerte. Y Pablo no lo pudo haber dicho mejor cuando nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 55 al 57, dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde estuvo, sepulcro, tu victoria? Es decir, por lo que Jesús hizo en la cruz y por el hecho de que venció la muerte, nuestra fe no es vana. Nuestra fe no es vana. La crucifixión no se puede interpretar ni entender más que la luz de la resurrección. Con su muerte, Cristo salvó a la humanidad de la esclavitud al pecado y a la muerte. Pero con la resurrección nos da una vida gloriosa, indestructible como la de Él. Su resurrección nos da fe y esperanza para el futuro. En estos versículos del 18 al 21
Vemos a Jesús como el gran Salvador, el Redentor y el Salvador. El precio no fue ni con oro ni con plata, sino con la sangre, fue el Calvario. Vemos el eterno propósito redentor de Dios. Vemos a Dios como el vencedor glorioso de la muerte y Señor de la vida, el dador de la vida que la muerte no puede tocar, y de una esperanza que nadie nos puede arrebatar. Por eso es que cuando nosotros vamos a los entierros, para nosotros, para un cristiano, un entierro es una celebración de vida. Amén. Celebramos que un día nosotros nos volveremos a ver con nuestros familiares que han muerto en Jesús. Entonces Cristo, Redentor y Salvador. Pedro le dice a estos hermanos: no importen las angustias que estén pasando, nunca olviden el precio que Dios pagó por ustedes, y Cristo es su Redentor y su Salvador. En las malas, en las buenas, en todo momento somos más que vencedores. Segundo lugar, noten la descripción de Pedro de la vida sin Cristo. La vida sin Cristo. Versículo 14. Ahora sí me echo para atrás. Comencé al revés porque la parte del final es tan poderosa. Y mira lo que describe la vida sin Cristo. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora, primer cosa que Pedro les dice aquí: como hijos obedientes, Dios nos llama, letra A no mirar para atrás. No mira para atrás. Si usted ha recibido a Cristo, usted ya es nueva criatura. No tiene por qué estar mirando para atrás. En primer lugar, como hijos obedientes les dice: en las tribulaciones, no miren para atrás. Vamos para adelante. Para atrás ni para agarrar. Ni para agarrar impulso. Más de un venezolano sabe ese dicho. Mira, no miren para atrás. Antes de conocer a Cristo, no éramos hijos ni éramos obedientes. ¿Cierto? Le dice vosotros hijos obedientes. Bueno, no, primero, antes de conocer a Cristo, nosotros no éramos ni hijos ni éramos obedientes. Por eso sabemos que Pedro escribía a creyentes. No debemos volver a la vieja vida. Cuando estamos en tinieblas, es imposible ser obedientes. Estamos en la oscuridad. Pedro les recuerda cómo eran antes y que no vuelvan atrás. Yo nunca olvidaré un día que salimos de la ciudad de Valencia como a las 3 de la mañana. Y íbamos para uno de mis lugares favoritos, que sea la represa de Camatagua. Y había a pescar pavón. Y yo me acuerdo que metimos el bote en el agua, apenas estaba saliendo el sol. Pero había una espesa niebla sobre la represa. Y yo puse a mi compañero en la proa. Y yo iba manejando muy lento porque la represa tenía muchos troncos. Y como no veíamos nada, él iba en el borde mirando. Y vino uno de esos troncos y nos dio un golpe durísimo. A mí, ¡hay un tronco! Y digo: sí, pero ahorita que me lo vienes a decir, ya le dimos al tronco. La idea es que tú me digas antes. Y él me decía: pero ¿cómo le voy a decir si no veo nada? No veo nada. Cuando estamos en oscuridad no vemos nada, ¿verdad? Y entonces no debemos volver a la vieja vida. Cuando estamos en tinieblas, es imposible ser obedientes. Estamos en la oscuridad. Pedro les recuerda cómo eran ellos antes que habían conocido a Cristo. Pero ahora le dice: no vuelvan para atrás. Letra B. El versículo 14 nos dice que la vida sin Cristo es una vida de ignorancia. De ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estabas en vuestra ¿qué? Ignorancia. Hoy día tenemos un mundo que está sumido en ignorancia.
aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que no tienen una relación con Él, están viviendo en ignorancia. ¿Y quién le va a hablar a los hispanos de Bay County de Cristo? ¿O será que las piedras hablarán? Como dice la palabra. Vida de ignorancia. El estar en nuestro pecado es estar en ignorancia. Muchas de las dificultades que viven en nuestros días o que se viven en nuestros días es por la ceguedad o la ceguera espiritual que produce el pecado. También por la falta de entendimiento a la verdad y por continuar viviendo en el barro del pasado. O como dije yo hace un par de domingos, como cochinos revolcándose en el barro. ¿Por qué? Porque están en ignorancia. Las dificultades, en vez de autenticar a alguien que está en la ignorancia, lo que hacen es diagnosticarlo como no real o no auténtico. La ignorancia. Aquel que no conoce a Jesús está en ignorancia. Pero el mismo versículo dice que es una vida dominada por el deseo. Versículo 14. Letra C, es una vida dominada por el deseo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, la vida sin Cristo es una vida de deseo. El que está sin Cristo vive para deleitarse, para agradarse a sí mismo. Ahora, la cultura judía era una cultura muy influenciada por los griegos y por el paganismo griego. Había muchísima inmoralidad sexual. Y hasta el sol de hoy, si tú caminas por Roma, vas a ver muchas estatuas que están semidestruidas de dioses griegos, celebrando la desnudez hasta el homosexualismo. La cultura judía era muy influenciada por el imperio romano, pero también era influenciada por los griegos. Tal vez nadie lo describe mejor que el apóstol Pablo cuando escribió a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, versículos 17 al 20, que les dijo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su muerte, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su pecado o de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuáles son las características que describen a una persona que está en su deseo? En primer lugar, dice que andan en la vanidad de su mente. El que anda sumiso en el deseo anda en la vanidad de su mente. Vivimos en un mundo que anda en la vanidad de su mente. Dice el Pablo ahí en el versículo 17, el versículo 18, tienen el entendimiento entenebrecido. Están ajenos de las cosas de Dios. Son ignorantes. Ignorantes. Tienen un corazón endurecido. Son insensibles. Por eso que tanta gente tú los invitas a la iglesia y como que si nada, le pasa la invitación por encima de la cabeza. Son insensibles a las cosas de Dios. Le resbalan. Insensibles, entregados al deseo sexual. Tarde o temprano el pecado alcanza a estas personas que viven dominadas por sus deseos, y por supuesto esto tiene sus consecuencias. Este es el mundo de hoy. Mi hija trabaja en una clínica en Knoxville, una clínica provida, y todos los días ella tiene que aconsejar a muchachas que vienen queriendo un aborto porque no tuvieron cuidado y porque se entregaron a su deseo. El deseo. Wow,
tremendo pasaje es en Efesios 4. Andar en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de las cosas de Dios, ignorantes, tienen un corazón endurecido, insensibles, entregadas al deseo sexual. Ese es aquel que está viviendo para el deseo. Letra D. La vida sin Cristo era una vida caracterizada por la inutilidad. El que no conoce a Jesús es inútil. Inútil. La vida sin Cristo no va a ninguna parte. Cuando estamos aún sin Cristo, muchas veces tratamos de acercarnos a Dios por nuestros propios medios, nuestras obras. Creemos que si le prendemos una vela al santo yo no sé qué, o llegaremos por ser buena gente, por ser buenos vecinos, por no hacerle daño a nadie. Todas son contestaciones de obras. Pero la vida que está sin Jesús es una vida inútil. Esto es inútil, porque por nuestros propios medios nunca llegaremos a Dios. Ahora, en tercer lugar, Pedro describe la vida con Dios, versículos del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque también yo soy santo. La vida con Cristo es una vida diferente, y Pedro la describe aquí. En primer lugar, dice que la vida con Cristo es una vida de obediencia y de santidad. La vida con Cristo es una vida de obediencia y santidad. Dios desea que nosotros, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, vivamos en obediencia al Señor y vivamos en santidad. Dios nos llama a ser obedientes. Ser cristiano es entrar no solo en un gran privilegio, sino también en una gran responsabilidad. Pedro recuerda que Dios es santo e insiste que su pueblo sea santo. Pedro dice: sean ustedes santos porque vuestro Padre es santo. Dios es santo. Otro concepto que los judíos entenderían en Levítico capítulo 11 versículo 44, Levítico capítulo 19 versículo 2. La palabra que Pedro usa aquí es la palabra hagios en griego. Y la palabra hagios significa alguien que es separado, alguien que es apartado, o alguien que le pertenece a Dios. Lo que Pedro está diciendo es que Dios a ustedes los ha separado. ¿Los separó de qué? Del pecado, ¿verdad? Nos ha apartado para que nosotros les sirvamos aquí, y que le pertenecemos a Él. ¿Qué es lo primero que dice un niño cuando está comenzando a hablar? Quítale un juguete, ¿y qué es lo primero que dice? Alguien lo dijo: mío. Mío. La verdad es que cuando nosotros le pertenecemos a Dios, nada es mío, todo es de Él. Le pertenezco a Dios. Debo ser santo y debo ser obediente porque el Señor me ha apartado, me ha seleccionado, me ha hecho su hijo. Una persona cristiana es una persona que pertenece a Dios porque Dios lo ha elegido para una labor en el mundo y para un destino en la eternidad. Dios nos ha elegido para que vivamos para Él en esta vida y con Él en toda la eternidad. Dos conceptos: vivimos aquí para Él porque un día viviremos con Él. Pero déjeme decirle que estamos con Él desde el momento que creemos. No tenemos que esperar que lleguemos a la eternidad para estar con Dios. Somos sellados por su Espíritu. Letra B.
La vida con Cristo no es solamente una vida de santidad y de obediencia y santidad, es una vida de reverencia. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de todo a cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice aquí que debemos, en primer lugar, si invocares por Padre a aquel que no tiene acepción de personas, aquel que ha muerto por todos, debemos conducirnos en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? El temor de Dios significa reverencia. La palabra significa reverencia, es decir, tenemos que tener reverencia y respeto para Dios. ¿En tu casa tienen reverencia para Dios? ¿En tu casa hay respeto por las cosas de Dios? ¿Hay respeto por Dios? Hay que reverenciar a Dios porque Él no tiene acepción de personas. Amén. Acepta a todos y sin importar quién es y qué es lo que ha hecho. No hay nada que hayas hecho que Dios no perdone. Y a mí me hierve la sangre cuando yo experimento el racismo en este país. Me hierve la sangre porque Dios no tiene acepción de personas. No hay nada que hayas hecho que Dios no perdone. La sangre de Cristo cubre tu deuda. Entonces tenemos que tener reverencia, respeto para Dios. La vida con Cristo es una vida de amor fraternal, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tenemos que amarnos los unos a los otros. No podemos decir: a este sí, a este no. Este es del Barcelona, a ese le hago la cruz. No, esta mañana yo vi el primer tiempo del juego del Barcelona. Iban ganando 3-1 cuando me vine. Y ellos no son mi equipo, pero tengo respeto para todos. Respeto y amor fraternal. Tenemos que amar. A veces no somos fáciles de amar. Hay días que yo amanezco que no soy muy fácil de amar. Si no, pregúntale a mi señora. Hay días que es mejor darme a mí unas galletas y un vaso de leche y póngame en la esquina y déjeme en paz. Y déjeme decirle que cada uno de ustedes también tiene sus días. ¿Cierto? ¿Cómo nos cuesta amarnos en la iglesia? ¿Cómo se dividen tantas las iglesias cristianas hoy? Porque no nos amamos. Cristo murió por nosotros a pesar de nuestras fallas. Amor fraternal. Versículo 22. Él ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para que nosotros nos amemos no con un amor hipócrita ni fingido, sino con un corazón puro, dice el versículo. Amén. La obediencia a la palabra purifica nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo, corazón puro. Tenemos siempre que hacer un esfuerzo, amarnos y aceptarnos a pesar de nuestra falla. Y todas las tenemos, yo también las tengo. La iglesia verdadera es aquella donde reina el amor. Y en último lugar, la vida con Cristo es dominada por la palabra de Dios. Versículo 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca